Gracias, Gerardo. Buenos días a Gracias. todos y bienvenidos al taller de cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas, que va a dictar Gerardo. Él es PhD en ciencias biológicas, es investigador en el área de neurociencia, genética y biología molecular. Ha investigado y publicado en varias revistas científicas internacionales sobre diversas áreas de la salud humana, presentando su trabajo en diversos congresos, formado en Enneagrama con maestros de Italia, Uruguay, Argentina y Chile. Trabaja utilizando el enneagrama corporal, enneagrama biológico, tritipos, leyes biológicas, PNL, PNL sistémico transgeneracional y metacreencias. Ha investigado en la expresión corporal de los eneatipos y en las creencias que sustentan las fijaciones de los eneatipos, subtipos y tritipos. Hace años dicta posgrados de eneagrama para estudiantes de España, Alemania, Argentina y Uruguay, y también es actor y director de teatro, impartiendo cursos de eneagrama para actores. Así que bueno, sin mucho más que agregar, le doy la palabra a Gerardo y lo único que les voy a comentar es que pueden hacer preguntas por el chat y bueno, al final vamos a dar un espacio para evacuar esas dudas y también por supuesto que las pueden hacer simplemente en el momento, ¿sí? Así que bueno, Gerardo, te dejo la palabra. Muchas gracias, Mariana. Eh, Voy a pedirles un minuto porque me han escrito recién desde España que no tienen el... Voy a pasar el link de la reunión. Un segundito. ¿Dónde es que está? Aquí. ¿No lo encontrás, Gerardo? Te lo paso a ti. Aquí encontré. Voy a reenviar. Ahí, De reenviar. pronto, de pronto ponerlo en el chat, Mauro. Bien, ya reenvié. Bien. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, no sé si hay alguien de España, buenas tardes por las dudas, y buenas noches, ya porque hay alguien que no sé, sabemos y está en otro lugar o de vacaciones o viviendo. Y bueno, quiero decirles que la IEA de Uruguay se formó el año pasado, después de la mitad del año, y agradecemos a los socios y bueno, los no socios, de comentarles que por una cuota de $30 mensuales tienen todos los beneficios, acceso a biblioteca, a todos los eventos que la IEA Uruguay realiza. Pueden entrar, si no pueden estar presencial en el momento que se realizan, pueden verlos después grabados y la cuota, como les digo, es de $30 anuales, o sea, es algo, pienso que bastante accesible y, y tienen acceso a todo lo que la guía este, brinda. Y bueno, hoy vamos a hacer un taller vivencial y como sé por la gente que se inscribió que hay gente que es la primera vez que contacta con el enneagrama, voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es, eh, muy corta porque la mayoría conoce de enneagrama y voy a hablar de lo que vamos a hacer en el taller. ¿Sí? Entonces voy a empezar y después vamos a hacer la parte práctica vivencial. Voy a compartir pantalla. ¿Todos ven? Sí, bueno, buenísimo. Sí, Gerardo. El taller se llama, lo titulé Cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. ¿Y en qué orden? Si todos pensamos, sentimos y actuamos ahí, nadie tiene ninguna duda, nadie discute, ¿sí? Que todos los seres humanos pensamos, sentimos y actuamos. Pero ¿qué conciencia tenemos de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos? Por ejemplo, eh, ¿cómo pensamos? Pensamos de una manera analítica, de una manera profunda, pensamos de una manera más dispersa, más liviana,
o pensamos de una manera más precavida, más ansiosa, más dubitativa, y tenemos conciencia de qué manera pensamos. Podemos pensar de todas las maneras, ¿verdad? Pero hay como una predisposición a pensar de una manera determinada. Así como, como nuestro eneatipo, ¿sí? Es un atributo, es una parte de nosotros que domina sobre las otras partes, hasta inconscientemente no nos damos cuenta que esa parte está actuando sobre nosotros. También pasa con los tres cerebros, como lo llamó la Universidad de Harvard en un estudio muy grande de finales del siglo pasado, que hablaba de los tres cerebros, del cerebro mental, del cerebro afectivo y del cerebro instintivo de acción o del intestino. ¿Sí? En ese trabajo de la Universidad de Harvard, que fue muy importante, lo que ellos sacan de conclusión es que el cerebro que domina sobre los otros dos es el cerebro intestinal, ¿sí? Cosa que rompió con un paradigma muy grande, ¿sí? A ver, si podemos silenciar. Ahí va, gracias. Y eso tiene mucha evidencia científica. Si nos ponemos a pensar, la mayor parte de los neurotransmisores, pero un gran porcentaje lo producen la microbiota intestinal, ¿sí? Eh, no es el cerebro el que produce el mayor porcentaje de los neurotransmisores. Por lo tanto, qué importante es la alimentación que uno tiene en la salud general y en la salud mental, ¿sí? ¿Y en qué orden? Todos seguramente escuchamos, ay, si pensara antes de actuar, le iría mucho mejor en la vida, ¿sí? Entonces, hay un orden y cada uno, si bien ese orden todos lo podemos usar de distintas maneras, o sea, a veces podemos pensar, después sentir y luego actuar. En otra ocasión podemos actuar, sentir y pensar, pero también hay una predisposición a, a un determinado orden en la mayoría de nuestras reacciones, ¿sí? De nuestras respuestas a los estímulos, hay un orden. Y en este taller vamos a investigar en qué orden y cómo y de qué manera pensamos, sentimos y actuamos. Lo importante es no, o sea, no se frustren o piensen que no han hecho bien el taller si no llegan a esta respuesta, porque cada uno está en un camino diferente en cuanto al conocimiento del enneagrama. Hay gente que es por primera vez que va a ver el enneagrama y hay gente que ya tiene mucho tiempo trabajando con el enneagrama, ¿sí? Con que tengan noción en la experiencia que vamos a hacer hoy y presten atención y tomen conciencia de que que tienen una manera determinada de pensar, sentir y actuar, y si llegan al orden, bárbaro. Pero vuelvo a decir, eh, lo importante no es tener la respuesta hoy. Lo importante es tomar conciencia y la respuesta va a venir, ¿sí? De acuerdo al momento del proceso en que está, ¿sí? Y bueno, para los que por primera vez el eneagrama es un sistema que describe 9 tipos de personalidad. Su objetivo es ayudar a las personas a entender mejor su comportamiento, motivaciones y emociones para favorecer el crecimiento personal y la mejora de sus relaciones interpersonales. ¿Para qué sirve el eneagrama? Sirve para muchas cosas. Yo aquí enumeré 5 cosas que me parecen de las más importantes, pero sirve para muchas cosas más. Para el autoconocimiento, para ayudar a entendernos cómo somos y cómo actuamos, cómo son nuestros comportamientos, para mejorar nuestras relaciones, porque facilita la comunicación y la empatía con los demás, para el desarrollo personal, porque puede identificar debilidades y fortalezas,
para el crecimiento espiritual y emocional, porque ayuda a trabajar bloqueos internos y a alcanzar una vida más equilibrada. Y para el liderazgo y trabajo en equipo. Se usa en empresas para mejorar la dinámica laboral, pero tiene muchas más utilidades. Hoy en día el eñagrama está siendo utilizado en religión, en ingeniería, en arquitectura, en muchas disciplinas, en fisioterapia, ¿sí? Eh, o sea, el alcance del eñagrama es infinito. Y para entender el eñagrama un poquito, tenemos que entender lo que les puse aquí unas definiciones muy simples, muy cortas de lo que es ego y de lo que es personalidad. Porque el ego, de acuerdo al eñagrama, no es lo que generalmente se habla con ego. Cuando se dice, ay, qué ego que tenés, ¿sí? Ese no es el ego del que nosotros vamos a hablar. La personalidad es el conjunto de características que definen a una persona. Es el conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones. Por lo tanto, es muy importante entender cómo pensamos, sentimos y actuamos. Y el ego es la percepción de uno mismo, es la percepción de la realidad, es lo que conecta la mente consciente con el mundo exterior. Y el eneagrama nos enseña que, si bien la realidad es única, hay una realidad, cada uno percibe determinada realidad de acuerdo a la interpretación que hace de la realidad. Y eso el eneagrama es un sistema excelente para poder ayudar a entendernos cómo percibimos y poder entender cómo perciben los demás. ¿Mm? Porque generalmente tenemos por inercia la noción de que todos perciben igual que nosotros, y no es así. Y aquí en esta viñeta me parece que está clara, porque aquí están los dos mirando las ventanas y cada preso interpreta de la ventana dos cosas totalmente distintas. Uno las rejas y otro lo que hay atrás de las rejas. Y así nos pasa a todos. Frente a un mismo hecho, la interpretación de ese hecho puede ser diversa. Si yo les digo, ¿qué es una traición? Cada uno de ustedes va a decir seguramente cosas diferentes de lo que interpreta de una traición, y eso está ligado a las creencias y valores que ustedes tienen, ¿sí? Que han sido inculcadas desde el transgeneracional y en la vida actual de cada uno, ¿sí? Desde que están en el vientre de la madre. Una de las necesidades básicas de los seres humanos consiste en crear vínculos y sentir pertenencia a un grupo. Esa necesidad de pertenecer nos mueve a establecer una serie de personajes que nos ayudan a adaptarnos y a sobrevivir en cada ambiente. Todos tenemos una serie de protagonistas, de personajes internos, máscaras, que van apareciendo según la circunstancia que vivimos, con quien nos relacionamos y según nuestras emociones, pensamientos y acciones. El ego es una máscara, es un personaje, no es la esencia, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso, a mí en mis cursos me gusta enseñar de no decir yo soy 3, yo soy 8. No, no está bien, porque cuando uno dice yo soy, lo está asociando a la identidad. Y la identidad no es la personalidad es un constructo, es una máscara que nos sirvió en algún momento de nuestra existencia para conseguir lo que necesitábamos, para satisfacer una o varias necesidades, pero no es nuestra esencia, ¿sí? Entonces, yo suelo decir, mi ñatipo es 3, me comporto como un 3, porque si no, estamos yendo en contra de lo que el eñagrama nos enseña. ¿Sí? Que es hacer negativo al ego y positivo a la esencia, ¿sí? Que sea la esencia la que prevalezca sobre la personalidad y no la personalidad sobre la esencia. Y a mí siempre me gusta citar a Paolo Quattrini, porque Paolo Quattrini hace una analogía del ego con un gobierno democrático. Eh, Él dice que el ego es como un gobierno democrático, y en el caso del Eñagrama, ese gobierno tiene 9 ministerios.
El problema es que en un momento de nuestra existencia, uno de los ministerios dio un golpe de Estado y tomó el poder. Y ese es nuestro eñatipo. Y lo que nos tiene que quedar claro es que nosotros tenemos los 8 atributos restantes, no solo ese. Ese es el que nos domina y inconscientemente solemos reaccionar, responder y tener comportamientos acordes a ese eñatipo. Pero en verdad, potencialmente podríamos usar cualquiera de los otros 8 ministerios de acuerdo al problema que se nos presente, porque si nuestro eñatipo que dio el golpe de Estado es el Ministerio de Economía y el problema al cual nos enfrentamos es de salud, capaz que no es el ministerio más apropiado para enfrentar ese problema, sería el Ministerio de Salud. Y tenemos que tener conciencia que lo podemos usar. Y tenemos que trabajar para que eh, las 9 de nuestra personalidad se exprese libremente y a piacere nuestro, ¿sí? Y eso pasa cotidianamente, y acá les pongo un ejemplo. Mi parte una me dirá que comprarle un regalo es una cuestión de principios éticos, pues Pedro siempre me regala a mí. Mi parte 2 se pondrá a pensar qué es lo que Pedro necesita, pero mi parte 3 entrará en conflicto con la parte 2 porque a lo mejor lo que Pedro necesita no es lo que me hará quedar mejor con respecto a lo que le regalan los otros. Entonces mi parte 6 empezará a dudar y se planteará si además Pedro ya tendrá ese objeto. Mi parte 7 dirá que lo que necesita Pedro es algo divertido. En fin, es muy posible que con tantas partes opinando acabe incluso por no comprar el regalo. Mi parte 9. Esto, eh, la interacción de los 9 atributos es a diario, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar atentos y tratar como eh, de jugar a utilizar las otras partes, ¿sí? No, no, ay, sí, tengo que elevar mi energía, mi atributo 6 porque me vendría bien. Si lo pongo como un deber, como un tengo, como un debo, de repente se me hace más difícil, ¿sí? Si lo planteo como un juego, puede ser mucho más fácil de acceder a ese cambio. Y el eñagrama, a su vez, subdivide los 9 eñatipos en 3 grupos. En un grupo emocional o de sentimientos, que es el 2, el 3 y el 4, en un grupo mental, lógico, racional, analítico, 5, 6, 7, y en un grupo instintivo o de acción o intestinal, visceral, que es el 8, el 9 y el 1. Pero nadie me puede decir que no piensa, no actúa y no siente, ¿sí? O sea que si una persona tiene el eñatipo 2, ¿sí? Está dentro del grupo de los emocionales, pero no solo siente esa persona, sí, en general, casi en un 100%, todos los que son 2, la primera reacción, lo primero que les impacta frente a un estímulo es el mundo emocional y después el mundo mental y el mundo intestinal, o el mundo intestinal y después el mental. Lo mismo pasa con el 5 y 6 y 7. El primer impacto generalmente va a ser en el plano mental, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, sigamos el ejemplo del 2. La persona tiene ya tipo 2, ¿sí? Siente como un 2, eso no hay duda, ¿sí? Pero ¿cómo piensa? Como 5, 6 o 7 predominantemente, una manera analítica, una manera dubitativa o una manera dispersa, liviana. Y cómo actúa. Y es muy importante saber cómo actuamos, cómo pensamos y cómo sentimos, ¿sí? Porque si actuamos, pensamos y sentimos en congruencia, nuestra vida puede llegar a ser el paraíso en la tierra. Pero cuando pensamos de una manera y sentimos de otra, por ejemplo, deseo o quiero tal cosa, pero tengo que hacer otra,
porque no es lo correcto, ahí se genera una incongruencia. Y muchas veces entre el centro del pensar que se localiza en la cabeza y el centro del sentir que se localiza en el pecho, eh, cuando hay incongruencia puede aparecer, por ejemplo, un nudo en la garganta. Lo mismo con el centro de acción que se localiza más a un nivel visceral y el centro del sentir o pensar puede ser un nudo en el estómago también. ¿Sí? Además, en cuanto a temporalidad, cada centro tiene eh, una afinidad con determinado tiempo. El pensar, el centro del pensar, se asocia más con el futuro. La mayoría de nuestros pensamientos están proyectados al futuro. Ejemplo muy común en la cultura mediterránea, estar almorzando y pensando qué se va a cenar. ¿Sí? El Tano, por ejemplo, está comiendo y pregunta, ¿y hoy qué vamos a hacer? El sentir en el pasado. Si yo les pregunto, ¿qué sentimientos tienen sobre el futuro? O sea, ¿sienten el futuro, algo del futuro? No, generalmente sienten el pasado, lo que vivieron, el abrazo, o sea, el dolor, pero referido al pasado, sí hay gente que puede sentir el futuro, ¿sí? Eh, eh, Premoniciones, la gente que tira cartas o que hace predicciones del futuro puede estar sintiendo cosas del futuro, pero por lo general el sentimiento es un centro que se relaciona con el pasado. Y el actuar con el presente, toda acción es presente, el cuerpo está presente, ¿sí? Y vuelvo a decir, lo importante es la congruencia entre los tres centros. Gurdjieff ya lo planteaba en sus tres hombres o sus tres caminos, el camino de la mente, le ponía otro nombre, Fakir, etcétera, pero en suma era el camino de la mente, el camino de la acción o del cuerpo y el camino de los sentimientos. Y él planteó su cuarto camino, que era el hombre que equilibraba los tres centros. ¿Sí? O sea, ya Gurdjieff en el siglo pasado planteaba exactamente lo mismo. ¿Y cómo se expresan los tres centros? Por ejemplo, frente a un susto, una persona primero puede actuar, se mueve, después siente el miedo y el terror y luego piensa qué fue. Pero otra persona, frente al mismo susto, puede, ¿qué es lo que me asusta? ¡Ay, qué miedo que tengo! Y después sale corriendo. ¿Sí? Otra persona siente el miedo y, por ejemplo, se paraliza, actúa, la ausencia de movimiento también es una acción, y luego piensa qué fue. Y todos tenemos una tendencia determinada a utilizar eh, estos tres centros. Si bien, vuelvo a repetir, así como tenemos un eneatipo, pero podemos usar cualquiera de los otros atributos, aquí también tenemos una tendencia de reaccionar frente al estímulo en determinado orden, pero podemos cambiarlo en determinadas circunstancias. Y esta idea de que uno no tiene solo un eneatipo, sino que tiene tres, ¿sí? Ellos Claudio Naranjo y Oscar Ichazo lo planteaban como fijaciones, ¿sí? Naranjo sostenía que había una fijación y era el eneatipo, ¿sí? Y de ahí desarrolló la teoría de los subtipos y de 9 eneatipos pasaron a 27, ¿sí? Y era muy complicado para esta teoría que le llevó toda su vida a Naranjo desarrollar, agregarle los tres en vez de un eneatipo tres. Eso lleva más de una vida hacer, ¿sí? Pero Ichazo sostenía no, que eran tres, ¿sí? Que cada uno tenía una fijación en el centro de las emociones, en el centro mental y en el centro de acción. Y esa idea fue tomada por Catherine Fauré y su marido y desarrollaron la teoría del tritín, en la cual ellos plantean y han investigado durante muchos años que las personas tenemos tres tipos de, tres señatipos, uno de cada centro, que son los que más utilizamos.
porque el ego cuando no resuelve lo que quiere con el eneatipo principal, manotea a los otros dos. O sea, si yo no resuelvo con mi eneatipo emocional, voy a intentar, por ejemplo, con mi eneatipo mental resolver y si no puedo con el mental, con el de acción. Entonces es muy interesante y vuelvo a repetir, cada uno está en distinto camino, en distinto momento del proceso. Así que si al terminar el taller no encuentran eh, en qué forma piensan, no es lo más importante. ¿Sí? Lo más importante es, como les dije hoy, tomar conciencia y empezar a indagar sobre nuestra forma de pensar, de actuar y sentir. Y bueno, vamos a hacer el trabajo. Lo que les voy a pedir va a ser un trabajo con música guiado por mí. Es que cierren los ojos, que trabajen con los ojos cerrados para poder eh, trabajar internamente y concentradamente. El que quiera trabajar parado lo puede hacer, el que quiera trabajar sentado también, el que quiera danzar lo puede hacer. Lo importante es que tomen conciencia de cómo está cada uno, de cada parte, cada atributo en este momento de cada uno de ustedes, porque vamos a trabajar sobre los 9 atributos, y, y que si pueden, concienticen en qué parte del cuerpo está localizada esa energía. Yo los voy a guiar, así que tranquilos. Bueno, así que les pido que cierren los ojos, el que quiera trabajar parado lo puede hacer, el que quiera trabajar sentado, y que tengan la libertad de expresar con el cuerpo lo que tengan que expresar. Van a estar todos con los ojos cerrados, el único que va a estar con los ojos abiertos soy yo para poder seguir al grupo. Les pido los que puedan poner la cámara, la pongan así puedo seguir cómo va, porque algunos irán un poquito más atrasados, más adelantados, así yo veo el grupo, en la mayoría cómo va y poder seguir, ¿sí? Esperar a los compañeros o los compañeros a adelantarse un poquito para poder ir con el pelotón, ¿sí? Y en primer lugar voy a compartir sonido para mover la cabeza hacia un lado y hacia el otro si es necesario, bostezar. Muy bien, ¿y cómo están? ¿Hay alguien que quiera comentar cómo ha sido la experiencia? Si han descubierto algo. Si han podido vivir su objetivo conseguido, cómo ha sido esa experiencia. ¡Wow! ¿Cuántas manos levantadas! Ay, bueno, ahí apareció una. Activa el micrófono, Laura o Orlando. Se están Bueno, despertando, por eso. Bien, bien. la verdad que te felicito, Gerardo, porque para mí ha sido una visión muy integral y muy nueva de transitar así, caminando los distintos centros y viendo cada uno de nuestros atributos. Eh, Me pareció algo muy novedoso. Si bien ya conocemos los centros, conocemos los atributos, me pareció muy linda esta meditación, que fue una meditación profunda y que nos conecta con esto, ¿no? Con estas distintas posibilidades, este, mirando las dos alternativas, la de que nos lleva hacia la sombra y la que nos lleva hacia la luz, ¿no? Y poder ir equilibrando. La verdad que te felicito, Gerardo, fue fantástico para mí personalmente. Y para mí
fue muy emocionante. Bueno, hablo desde mi dos, obviamente. Eh, yo ya había hecho este trabajo en tu taller, pero esta vez, como dice Orlando, fue más profundo, fue bien, bien hacia adentro y es como que me cerró todo. Antes lo había hecho respondiendo una planilla o de alguna forma más, Estructurada. claro, o desde el pensamiento y ahora integré todo y me cerró completamente. Lo viví. Gracias, realmente muy, muy, muy buen trabajo. Muchas gracias, Laura y Orlando. Es que hay algo muy interesante de lo que dijeron, ¿sí? Porque creo que Orlando fue que dijo de integrar la luz y la sombra. Porque lo que pasa es que a veces la sombra de un eñatipo, de repente para el que tiene ese eñatipo no es bueno, pero para el que tiene otro eñatipo, por ejemplo, la crítica, que puede ser sombra del eñatipo 1, pero para otro eñatipo capaz que la necesita la crítica para... O sea, las sombras de los eñatipos pueden ser utilizadas positivamente por otros eñatipos. Sí, nosotros siempre cuando hablamos de eso en los cursos nos afiliamos o nos vamos hacia el término medio relativo de Aristóteles, ¿no? Lo mucho para uno o para un momento puede ser poco para otro o para otro momento. Entonces, no es tan malo tener muy desarrollado un atributo o tener poco desarrollado un atributo. Todo depende a la situación, al rol, al momento, a la etapa de la vida y a mi propio eneatipo, por supuesto. Entonces, pero hay que jugar con eso, es tener conciencia de eso, no desarrollar por desarrollar inconscientemente o no quedarme sin considerar un atributo inconscientemente, sino desde la conciencia tratar de mover eso. Y creo que este ejercicio que nos propusiste hoy nos lleva a eso, precisamente, ¿no? A tomar conciencia, a mirarnos, a estudiarnos, a vernos, y en función de eso decir, sí, me sale demasiado fácil y tengo que controlarlo. Esto me cuesta, entonces tengo que empujarlo un poquito. En este momento necesito empujar esto o quitar esto otro. Y eso fue lo fantástico que yo sentí en este momento, ¿no? De este ejercicio. Gracias, Gerardo. Y aplicado, gracias a ustedes, y aplicado a un objetivo, ¿no? Porque cuántas veces tenemos un objetivo y tenemos el conocimiento del enneagrama y no sabemos cómo utilizar el enneagrama para alcanzar ese objetivo. Ujú. Sí, y de ahí también de esta idea y de otras ideas más surge las mesas abiertas que la idea va a hacer sobre cómo vivimos cada uno nuestras partes, uno, dos, tres, etcétera, que comienzan en marzo, esas mesas abiertas. Muchas gracias. Mónica, Mónica Bonilla, que te canta porque Mónica. Bueno, nada, agradecerte, Gerardo, porque la verdad que yo he aprendido mucho a lo largo del tiempo, desde que empecé a estudiar con Moni, hice cursos con ustedes, entonces es mucha información a lo largo de los años y está buenísimo lo que hicimos hoy porque lo sentí diferente. Diferente porque quizás ahora estoy en un momento distinto que te hace sentir y percibir las cosas, nada. Entonces se me representó muchas cosas que he ido aprendiendo y, y también, así como decía Orlando, pensaba que cuando hicimos el diagrama con Orlando y con Laura en el posgrado, me acuerdo que queda bien la imagen de dónde está la atención y dónde está más que hay que trabajar y esas partes, se me representó mucho eso. Y después lo otro que me pasó es que nunca había pensado, quizás no como ahora, sentir dónde está esa energía en mi cuerpo. La verdad, eso hoy fue espectacular para mí y muy revelador y muy, nada, muy bueno. Así que gracias. Gracias, Mónica. Para mí también. Yo, por ejemplo, a mí me pasó eh, el SAT que hicimos con Mónica de localizar mi energía 8. Yo mi energía 8 era como dos de esta, no sé qué. Y cuando me di cuenta que la tenía en los puños, así, y pude esa energía pasarla para el resto del cuerpo, wow, fue un gran cambio. Mi vida o sea, en el momento tomé conciencia, pero al tiempo me di cuenta de cómo estaba reprimiendo mi energía 8. Sí, y al liberarla empezaron a cambiar muchas cosas en mí.
Mónica Dualde, y después Isabel. Bueno, querido Gerardo, agradecerte. Este, bueno, retomo un poco todo lo que se ha venido diciendo. El descubrir el enneagrama en el cuerpo es como súper revelador. Eh, yo recuerdo ese SAT que hicimos juntos. Este, a mí, como buen tres conservador, me cuesta bastante este, sentirme como cómoda, como en ese tipo de ejercicios en general. Y, y fue como muy revelador en aquel momento y hoy realmente me sentí muy cómoda. También sentí el cambio, ¿no? Yo siempre sentí que mi tritipo era un 3, 6, 8 y hoy sentí con tanta fuerza el 9. Creo que lo que yo estaba pidiendo también era vivir en paz y me sentí como muy cómoda en ese 9. Todo, la respiración, el cuerpo, este, sentía la energía que corría. Entonces también como uno, creo que fue revelador el sentir que uno puede ir modificando también la respuesta en cada uno de los tres centros instintivos, ¿no? Según lo que uno está pidiendo, según el tiempo, según el momento de la vida, ¿no? Yo cuando terminó el ejercicio pensé, esto en otro momento de la vida, sin lugar a dudas, me hubiera dado otra cosa en el cuerpo. Y como hoy, y más pidiendo lo que estoy pidiendo, que es vivir en paz y en armonía, lo sentí como re lindo. Y re lindo el final, ¿no? También me pareció como esa capacidad de integrar los tres centros, entender que somos todo, como tú decías, que no somos solo una energía, trabajamos en los nueve eneatipos viven en nosotros, eso también fue muy revelador. También sentir la dificultad de alguna energía, me cuesta mucho el 4 me cuesta, y sentí me empezó a doler el cuerpo, yo digo, qué impresionante, me dolieron unas partes del cuerpo, y capaz que tiene que ver a veces con la dificultad que incluso me lleva el vínculo en la vida misma con el 4, ¿no? Entonces digo, cómo yo sentía mi cuerpo obturado en esa energía, que bueno, te lo agradezco porque me da mucho material para trabajar en mí misma. Así que honro y te agradezco el taller. Gracias, gracias, Mónica. Sí, también capaz que te ayuda, porque sí, el dolor es parte del 4, ¿sí? Eh, pero también de los atributos del 4 capaz que potenciar otros, Mm, mm, ¿sí? Como vos y yo, porque obviamente por el conocimiento que nos conocemos hace años, sé que potenciás mucho la creatividad y el arte en mm, el 4, pero de repente otros mm. también te pueden ayudar para equilibrar ese dolor. Exacto, exacto. Ujú. Cuando me obturo en el 4 dejo de pintar, por ejemplo, ¿no? Pero hace 2 años casi que no vuelvo, que no agarro nada. Entonces me doy cuenta también de que tengo que encontrar ahí un camino de respuesta porque no tiene que Ujú. ver con los 4, tiene que ver con mi 4, ¿no? Exacto, Ese es mi trabajo. Gracias. exacto. Gracias a vos. Gracias, Isabel, Gerardo. Gloria, Perdón, bien. perdón. Estaba Isabel y después Gloria, vos por el orden que levantaron las manos. Bueno, yo quería saludar a todos y Gerardo, un gusto conocerte y de poder por primera vez participar de esto y de este grupo, realmente que me adherí ahora. Y bueno, yo llevo 2 años ya con Mónica haciendo enneagrama, voy a hacer el tercer año. Realmente he aprendido mucho con ella y con todos los compañeros. Y esto es una experiencia nueva y realmente fue muy bueno este tipo de taller porque realmente se trataron todos los tres eneatipos que tenemos, todas las emociones, ya sea a nivel físico como emocional y mental. Y lo que me ayudó, que lo hice profundamente, es alinear estos tres eneatipos que tenemos, o sea, la parte visceral, la parte emocional y mental, y de ellos saqué
donde yo estoy bajo, que tengo que trabajar. Yo soy un 2 y siempre el 2 está dando y o sea, de la parte sombra, de la sombra mía es que no saber decir que no y sufro. Entonces, he tenido que trabajar y en este taller pude alinear, por ejemplo, el 8, poder tener del 8, que mi 8 está abajo, que eso me da fortaleza, energía y ahí es donde tengo que trabajar. También pude alinear con el 3 que tengo que tener más prácticas, más cosas para hacer como objetivo, que la he dejado. Y después en la parte mental, con el 7 que es vivir la vida, alegría y tomarla de otra forma. Entonces, eso es lo que me ha llevado que lo hice, alinear esos tres tipos, ¿no? Muy bueno. Felicitaciones y bueno, y estaremos en contacto y seguir trabajando en esto, ¿no? Y poder dar a conocer a los demás, que es importante para la vida. Mm. Gracias. Mm, Gracias, muchas gracias Isabel. Algo importante, eso de poder modificar internamente los distintos atributos. Eso que dijiste es muy importante. Puede ser así con ejercicios de este tipo, también puede ser con la alimentación, con colores, o sea, usando, por ejemplo, distintas vestimentas. Vamos a tener un webinar que va a dar Laura Genovese justamente de la vestimenta de cada tipo y podemos, por ejemplo, eh, este, por ejemplo, el que quiera incrementar la energía 5 puede usar ropa roja, por ejemplo, que es, ojo, en cuanto a los colores de cada tipo, hay muchas versiones, ¿sí? Yo la que utilizo es la de Manuel Bacchiarelli, que es físico y matemático, y él alinea los colores por la longitud de onda, ¿sí? Por una propiedad física del color a el eñatipo. ¿Tá? Y cuando digo el 5 rojo es porque es por esa, como que se dice, esa clasificación de colores para cada eñatipo. ¿Tá? Cuando tú hablaste de si queríamos un color, yo justamente el color que veía era el rojo. Ujú. Cuando dentro Entonces, de esta práctica que hicimos, ¿viste? fíjate que el 2, ¿sí? Con la mentalidad, al eñatipo 2 por lo general, la mentalidad, la forma de pensar del 5 es la que más le ayuda, ¿sí? Y es la línea que falta en el eñagrama eh, tradicional. Sin embargo, en el eñagrama de los tres triángulos es la línea que los une. El Bueno, 2 gracias. no tiene ninguna línea de conexión con el plano mental. El 2 por las líneas del eñagrama se comunica eh, con otro, con el 8 que es de acción, y con otro, y con el 4 que es de emoción, pero no tiene ninguna línea de conexión con el centro mental. Sin embargo, en este otro eñagrama, que es el de los tres triángulos, lo conecta con el 5. Y puede ser una buena pauta, ponerte algo rojo cuando necesites, por ejemplo, la energía 5. Ujú. Bueno, gracias. Gracias, Isabel. Gloria. Gracias, Gerardo. Fue excelente la experiencia. Voy a ser breve, ¿no? Podría repetir las vivencias. En realidad mis vivencias fueron similares a las de todos los compañeros que han hablado hasta ahora, las Mónicas, Orlando, Isabel, etcétera. Y es la primera vez que yo personalmente vivo la experiencia del enagrama en el cuerpo. Y para quien pertenece a una generación donde el cuerpo no existía, fue realmente una experiencia reveladora. Muchas gracias a ti y a todos los participantes. Gracias. Y que agrego algo a lo que decís. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar el enneagrama por planillas, por test, etcétera, etcétera, ¿sí? Y son visiones que la persona tiene de sí misma. Y son palabras, son interpretaciones. El cuerpo no interpreta nada, el cuerpo responde directamente Exactamente. entonces, Y responde inconsciente, mismo. inconscientemente, cuando alguien nos habla y nos dice algo y el cuerpo nos está diciendo lo contrario, todos inconscientemente le creemos al cuerpo y no a lo que nos dice. Por eso nos pasa, hay algo, no me cierra lo que me dijo, o algo porque corporalmente estaba transmitiendo algo diferente. El cuerpo no miente, la palabra puede mentir. ¿Está? ¿Alguien más quiere?
decir algo. Bueno, y, y pudieron proyectarse en el futuro con el objetivo, ¿sí? Se vieron con el objetivo alcanzado. Está excelente. Es muy probable que muy pronto alcancen o estén más cerca del objetivo, si pudieron vivenciarse en el futuro con el objetivo alcanzado. Eso es lo que se llama un puente al futuro que hicimos. Bueno, agradecerles, si no hay nadie más que quiera comentar algo, agradecerles. Ah, Mariana. No, no, que tiene la mano levantada Orlando Ah, Orlando y y Laura, no había visto. Gracias, Mariana. Sí, Gerardo, una consulta sobre todo que quisiera evacuar, ¿no? Eh, Ujú. estos eneatipos o atributos predominantes en cada uno de los centros, creo que coincido con Mónica de que pueden ir cambiando según situaciones, según el momento, según etapa de la vida, sobre todo, ¿no? Que uno va tomando a lo mejor distintos atributos dentro. Pero también hay otra experiencia. Nosotros, desde hace ya un par de años, en nuestras planillas de análisis de Enneagrama, hemos puesto el orden en las cuatro tríadas, el orden en que se presentan los atributos dentro de las cuatro tríadas. Y a veces percibimos que, por ejemplo, hay personas que repiten un centro operativo antes que otro. Por ejemplo, tiene como predominante el 8 y el 1, ambos del centro de la acción, y luego aparece a lo mejor el 3, aparece a lo mejor el 5 o lo que sea. Pero a lo mejor están ordenados en otro, como por ejemplo en el centro de que me acerco, me tomo distancia o enfrento, ahí sí están ubicados en orden o no, ¿no es cierto? O viceversa. La pregunta es la siguiente. Normalmente, como vos bien decís, pensamos, sentimos y actuamos en un cierto orden, pero a veces, como decimos, como incluso decías recién, echo mano a un atributo cuando desde mi eneatipo no tengo la respuesta que quiero de la realidad, ¿no es cierto? Entonces echo mano, por ejemplo, yo que soy del área visceral, soy uno del eneagrama, primero voy a la acción, luego a lo mejor voy a mi 5, que es en este momento mi parte del pensamiento Exacto. predominante, o mi 4, que es mi parte emocional predominante de este momento, ¿no? Pero puede ser que yo eche primero al 1, que es mi eneatipo, luego al 8, y recién después vaya al pensamiento, porque mi reactividad me lleva a pasar primero por dentro de mi centro para recién transitar al tercera posición. Es la observación que estamos viendo. En mí mismo, por ejemplo, lo veo, y lo veo en algunas lecturas de enneagrama que hacemos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eso es lo que quisiera saber. Estoy de acuerdo, todo eso puede pasar, Orlando, pero no quita, ejemplo, lo mismo pasa con el eñatipo. Mi eñatipo es 3, pero yo en determinadas ocasiones de mi vida he tenido el 1 más alto que el 3, y no es que sea 1, ¿tá? Lo mismo pasa aquí, o sea, vamos a partir de esto, utilizamos los 9, y los estamos utilizando dinámicamente siempre, pero así Claro, o como sea, hay, volvemos al tema de la predominancia, ¿no? claro, Predominantemente tal cosa no es que siempre tal cosa. exacto, Predominantemente lo otro. O sea, es. exacto. Y a mí, ¿por qué me gusta tanto y trabajo mucho con el tritipo? ¿Tá? Porque en verdad tendríamos que trabajar con las 9 energías a la vez, ¿tá? Y no con una, como generalmente se trabaja. A mí me parece una apreciación intermedia y bastante práctica trabajar con los tres, uno de cada centro, porque te acerca más a trabajar con los 9 sin Claro, trabajar con los 9. es la puerta de entrada a los centros operativos. Exactamente, Bien. exactamente. Y sí, podés usar otro en determinadas circunstancias o frente a cosas fuertes de la vida que te pueden pasar, ¿sí? Pero esa tendencia es como el eñatipo, tenemos esa tendencia a usar ese ministerio preferentemente ante los otros 8. Acá pasa lo mismo y hay un orden, ¿sí? A mí me costó entender que mi primer impacto es emocional. Bueno, teniendo tipo 3 obviamente, que es el, entre comillas, el menos que demuestra lo emocional, ¿sí? Yo pensaba que eran más pensantes, ¿no? A mí me afecta, lo que pasa es que es tan rápido el afecto emocional que enseguida actúo y después pienso.
Claro, lo que ¿Está? pasa es que te pega lo emocional, pero lo ocultás. Y eso te hace llevar a pensar que es el pensamiento, es lo propio del 3. Buenísimo. Exacto, exacto, pero mi primer impacto en mi orden es lo emocional. ¿Está? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Carolina, Ahí. Hola. hola. Eh, Respecto a lo justo lo anterior, bueno, nada, yo me estoy volviendo a acercar al eneagrama post pandemia, corté ahí durante unos cuantos años, y como decía Orlando y Mónica, siento, o sea, cuando pasamos por todos los eneatipos, soy otra persona completamente distinta, con mi energía basal, digamos, pero después es impresionante cómo nada, es completamente distinto. Yo creo que si me hiciera el test en ese momento estaría en otro lado. Eh, pero es impresionante cómo te lográs visualizar un montón de cosas que de repente te están pasando y te sentís desconectada con algunas cosas, y cómo te genera una incomodidad no estar más en donde estabas antes. Me pasa, por ejemplo, con la energía 7. Eh, yo en su momento, la energía 7 era donde yo me escapaba de mi realidad, ¿no? De mi dolor. Mi energía 7 era, yo salía, no paraba nunca, no dormía, estaba todo el tiempo acá arriba, ¿no? A nivel energético. Y como hoy, yo ya no estoy ahí, pero ni cerca. Y cómo me cuesta ir a ese lugar, incluso hoy, ¿no? Bueno, tengo un hijo, tengo un bebé, la vida me cambió, las prioridades son otras, eh, pero mi hijo llega después de yo haber cambiado incluso, ¿no? O sea, es como, nada, todo muy hermoso. Y la verdad que fue, ya arranqué la vuelta, digamos, del enneagrama diciendo, uy, ¿cómo nos va a costar esto? ¿Cómo va a durar esto? ¿Cómo llegaré? La ansiedad me empezaba a ganar. Y bueno, la verdad que después fue una experiencia divina. La verdad que, bueno, muchas gracias por ese momento, Gerardo. Así que, bueno, nada, un gusto volver. Bienvenida de nuevo y muchas gracias, Carolina, por tu comentario, tu aporte. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo, los corazoncitos, que ahora aprendí a poner corazoncitos. Ahí Así que, Mónica Fernández este, está levantando la mano. Mónica, bien. El micrófono tenés que activar, Mónica. Ahí, Ahí. a ver, ahí. No, yo simplemente, nada, quería agradecerte así de corazón. Todavía es como que estoy emocionada por la vivencia, digo, y esa conexión, ¿no? Este, como decían hace un ratito, digo, de llevar el eneagrama, ¿no? Al cuerpo y sentir cada una de las energías, y bueno, y descubrir quizá en mí misma eso, ¿no? Dónde es que alojo cada una de esas energías, y bueno, creo que para mí es como una invitación a descubrir un poco más de todo eso, que la verdad que, bueno, no sé, me gusta muchísimo. Y eso, agradecerte de verdad muchísimo, muchísimo por este taller y por esta experiencia y bueno, por integrar obviamente todos estos conocimientos. La verdad, muchas gracias, Gerardo. Gracias, Mónica. Sí, para mí es muy importante eso que decís, es tener conciencia del cuerpo y cómo están. Para mí fue revelador cuando lo vivencié y por eso lo, lo transmito. Y puse un objetivo por eso que dicen ustedes, o sea, en cada circunstancia todo esto puede variar, entonces teniendo un objetivo, una meta, se direcciona y direccionas tus energías hacia ese objetivo y no en general, porque sí, como dicen ustedes, según las circunstancias o el objetivo, etcétera, lo que uno quiera conseguir, pueden ser diferentes el uso de las nueve energías. Ujú. Bien. Bueno,
creo que no veo ninguna manito más. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y bueno, comunicarles que el, el 15 del 3 va a haber el primer webinar del ciclo 2025, ¿sí? Que lo va a dar Alejandra Grassi, una doctora argentina, y la mesa abierta es creo que es el 17, Gerardo, de marzo. 27. El 27. 27 de marzo es la primera mesa abierta, que es una instancia de encuentro, que vamos a hablar cada una que quiera aportar de cómo vive la parte uno, que es lo que les dije anteriormente, ¿no? Cómo vive un uno en su parte uno, cómo vive un 2, cómo vive un 3 su parte uno, todos podemos comentar cómo vivimos la parte uno. El próximo será sobre el 2 y así, porque eso nos enriquece, nos va a enriquecer a todos, ver la visión desde cada ñatipo cómo tienen las partes, vamos a ver los puntos ciegos, las líneas, o sea, van a aparecer muchas cosas y nos va a enriquecer a todos. Bueno, nuevamente agradecerles por haber participado y por las devoluciones y las experiencias que han tenido. Y bueno, los esperamos en la IEA en los próximos eventos y todo lo que quieran aportar va a ser bienvenido. Muchísimas gracias.